la ventaja de usar los patrones armónicos a nuestro favor. Cada vez que nosotros proyectamos un patrón armónico, generalmente lo hacemos para hacer referencia al final de una onda o al inicio de algún impulso, de alguna correctiva. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una zona potencial de reversión, se le llama así a los niveles entre, ¿qué sería? De retroceso Fibonacci del 61, 78, 88, ¿sí? Llevamos la herramienta de retroceso pues desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Mira, si te das cuenta, aquí tenemos estos puntos, ¿sí? Hasta donde lo conecte con el patrón armónico. Entonces, validamos, tenemos un catálogo. Bueno, en los cursos de patrones armónicos también vemos los niveles para validar, ¿sí? Tenemos el punto B al 61.8, ¿sí? La zona, o en el punto D, es la de buscar reversa, ¿sí? En el 78.6. Ahí tenemos una zona potencial. ¿Sí? Entonces eso es para proyectar el final de esa correctiva alcista, nos da mayores probabilidades, ¿sí? Entonces, otro punto también que tenemos es que tenemos un canal alcista. Entonces, tenemos un canal alcista, proyectamos un patrón AB igual a CD de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos todo este recuadro, es la zona potencial de reversión. No quiere decir que porque ya llegó al 78.6, quiere decir que ya meta venta y que si sobrepasa ya está invalidando el patrón. No, son zonas en las cuales nosotros vamos a encontrar ahí una reversa, ¿sí? En algunas ocasiones la reversa sí se da inmediata, es decir, apenas y toque el nivel y ya y se da, ¿sí? Entonces nosotros quizá a veces nos acostumbramos a ese tipo de movimientos o en time frames menores y queremos que el precio justamente ya hice de vuelta, ¿no? Y vemos que a veces el precio pues hace otro tipo de movimientos, llega a la zona potencial al 78 y hace ese tipo de movimientos y cae, ¿sí? Por eso es que la combinación entre patrones armónicos y ondas de Elliott y lo que yo sugiero y recomiendo es esperar la estructura o el desarrollo de las ondas internas, que es lo principal. Entonces, mezclamos parte de nuestros conocimientos previos, por ejemplo, identificar directrices o líneas de tendencia, ¿sí? Y a la ruptura, cuando nosotros lo hacemos, identificamos con las correctivas, ¿sí? Vamos a tener mayores probabilidades cuando exista una ruptura de que esa onda ya ha terminado, ¿sí? Ese movimiento ya ha terminado. Entonces, si se dan cuenta, en la mayoría de los análisis hago énfasis en esos puntos, ¿sí? Y también, pues, sobre todo los niveles de invalidez. Hay quienes utilizan esos niveles de invalidez como un stop loss, pero eso depende mucho de la gestión de cada quien. Yo no lo recomiendo todo el tiempo usarlo así, simplemente, por ejemplo, que se diera el desarrollo de un impulso de la onda 1 y que la onda 2 corrigiera profunda, ¿sí? Sabemos que el nivel de invalidez, pues uno de los principios nos dice que 2 no debe corregir más allá del inicio de la onda 1. Entonces, en ese caso, sí pudiera yo utilizar ese nivel de invalidez como un stop loss, ¿sí? Pues me da un riesgo muy pequeñito y pues vaya, con todo el potencial de buscar el impulso 3, incluso pues todo el impulso de un grado mayor, ¿sí? Todo un impulso bajista. No sé si quieras ver algo más, algún punto. Bueno, mira, las correctivas generalmente se desarrollan en 3 ondas. En 4 horas se puede ver pues bastante clara o bastante claro ese movimiento, ¿sí? Pero si vemos qué tipo de estructura está haciendo en una hora, ¿sí? Pudiéramos etiquetarlo de la siguiente manera, ¿sí? Un ABC. Conocemos la estructura interna, que son 5 ondas para A, ¿sí? 3 ondas para B,
y 5 ondas para C. ¿Sí? Tenemos un nivel de invalidez, que es este. ¿Sí? Si la correctiva 4 llegase a hacer esto, ¿sí? Hasta esa zona, se supone que la 4 no debe entrar en territorio de la onda 1. ¿Sí? Ese es como un primer nivel de invalidez. Ahora, partiendo del punto que nosotros conocemos la estructura interna de las ondas, ¿sí? Podemos nosotros proyectar un final para esa correctiva, ¿sí? Haciendo el supuesto de que, vaya, es un índice y las correcciones no suelen ser tan profundas en una tendencia tan marcada. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos ya una correctiva 2, ¿sí? Estamos en el desarrollo de una correctiva 4, y si te das cuenta cómo han sido las correcciones dentro de los impulsos, ¿sí? Estamos en una correctiva 4. Se supone que lo que sigue sería un impulso 5. Si es un impulso alcista, pues debe ser en 5 ondas. Entonces, si aquí proyecto, si yo puedo identificar esas 5 ondas para la onda C, pues vaya, va a ser mucho pues, más fácil hacer la proyección en 5 ondas al alza, ¿sí? Este movimiento, si mi punto final es aquí, podríamos estar considerando una pequeña onda 1, ¿sí? Después de esa onda 1, sigue una correctiva, la onda 2. Alexander, una consulta. ¿Esa sería una 5 truncada? Sí, sería una quinta trunca. Entonces, conocemos nosotros las reglas principales y nos dice que la correctiva 2 no debe de corregir más allá del inicio de la onda 1, ¿sí? Esa sería una onda 1, la 2, 3, 4 y 5. Entonces, si el precio hace un nuevo bajo, podría ser debería de ser un nivel de invalidez. Incluso si es tu gestión, podrías ocuparla como un stop loss, ¿sí? Tomando en cuenta de que la tendencia es alcista y que, bueno, esa es mi correctiva, ¿sí? En 3 ondas. Bueno, vamos a ver el supuesto de que la correctiva, pues, corrija mucho más allá y que estas 3 ondas sean parte de una correctiva pues vaya, de mayor grado, ¿no? Supuesto de una correctiva flat. Lateral, generalmente cuando hacemos laterales proyectamos un canal, ¿sí? Para la onda flat. Ahora, si estas 3 ondas que nosotros teníamos prevista no se desarrolla así, sino hace la mague a la supuesta onda 1 y crea un bajo más, el precio ya estaría corrigiendo, bueno, estaría iniciando un impulso bajista. Ya la podríamos considerar como una correctiva o el inicio de una correctiva A para una B, ¿sí? Y continuar con una C y ser esa 4, pues una correctiva mucho más profunda, ¿sí? Pero todo va a depender de la estructura que nosotros veamos en desarrollo. Como conocemos la estructura interna de las ondas, podemos identificar esos filtros. Lo que te decía, si es una onda 1, 2, 3, 4 y 5, sabemos que 2 no corrige más allá de 1. Ah, bueno, entonces ese nivel de invalidez podría ser mi primer filtro, ¿sí? Para pues hacer el final de esa correctiva o que la correctiva se prolongue y sea más profunda, o se prolongue en días y sea lateral, etcétera. Alexander, una pregunta. Dime. Era 23.6 si llega. Mira, para proyectar un final de una correctiva, en este caso, los niveles Fibonacci juegan un papel muy importante, pero no por el hecho de que ya llega a un nivel, quiere decir que ya terminó, que ya ahí tenga que dar reversa inmediata, solo porque llegó al 38 o al 61.8, un ejemplo, ¿no? Son niveles que le llaman ratios de oro, ¿sí? ¿Por qué? Con mayor frecuencia ocurren unos giros o reacciona el precio en esos niveles. Por eso es que nosotros aplicamos patrones armónicos. Más que nada, pues son esos. Por eso son zonas potenciales de reversión. Ahora, a lo que me refiero es, le vamos a dar mayor relevancia a la estructura interna, ¿sí?
ocurre, ¿por qué? Porque muchas de las veces solamente nos quedamos con la intención de que, mira, no llegó y el precio, no llegó al 38.2 y el precio se continuó subiendo y yo tenía mi entrada en el 38.2 de FIBO, ¿no? Cuando el precio te está dando la estructura, te está dando el desarrollo, ¿sí? Conocemos las ondas de ello, eso es lo importante. ¿Sí? Por eso es que destaco la importancia de conocer las ondas internas, ¿sí? Validar primeramente, ¿sí? Y conocemos que las correctivas se desarrollan en 3 ondas y los impulsos en 5 ondas, ¿sí? Esto te lo comento porque es importante en FIBO para proyectar extensiones, por ejemplo, para la onda 3. Sí, vamos a utilizar la herramienta de extensión Fibonacci. ¿Sí? Llevo desde el inicio hasta lo que sería la onda 1 y al final de la onda 2. ¿Sí? La teoría me dice que generalmente la onda 3 es una extensión al 1618, pues del impulso 1. Y vemos que justamente el precio reacciona a ese nivel de extensión. ¿Sí? Esto te lo comento porque estamos considerando los impulsos internos. Esto nos permite a nosotros proyectar, por ejemplo, la quinta onda. ¿Sí? Supongamos, haciendo el supuesto de que la correctiva 4 ya terminó allí. ¿Sí? Ahora, si el precio, si la onda 3, si tú lo llegas a observar en otra ocasión, que la onda 3 llega al 1618, no quiere decir que ahí tenga que parar. Recordar que es un impulso 3 y lleva todas las fuerzas. ¿Sí? Nosotros no le vamos a hacer frente a una tendencia, a un impulso 3, sino esperar la correctiva, ¿sí? Porque generalmente las correctivas 4 son laterales, son menos fuertes, no son tan profundas y nos ayudan a continuar con el impulso alcista, tomar posiciones para la quinta onda, por ejemplo. Aquí solamente estamos proyectando la onda 3, ¿sí? Ahí nos dice la teoría, el 1618 se cumple perfectamente. Ahora, la misma herramienta de la quinta onda suele ser igual al 100% que la onda 1, ¿sí? Que pueden ser del mismo tamaño. Para validar eso, te digo, tenemos la herramienta de extensión desde el inicio del impulso, donde termina 1, ¿sí? Hasta donde termina 4. Entonces, la quinta onda podríamos proyectarla hasta esa zona, hasta ese nivel. Sí, la regla de alternancia me dice que si la 2 es profunda, la 4 pues va a ser lateral. Y si la 2 es lateral o no es tan profunda, pues la 4 podría ser un poco más profunda. ¿Sí? Entonces, sí existe una relación, así tal cual como lo dices. Yo no le doy tanta importancia. ¿Por qué? Porque a veces nos queremos nosotros agarrar de esas leyes o de esas reglas o de esos principios, ¿sí? Cuando dejamos de ver parte de la estructura interna, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a eso es lo que quiero llegar a entender. Es mucho más importante nosotros conocer la estructura interna de las ondas, saber que la correctiva es en 3 ondas, los impulsos son en 5 ondas. No sé si se han dado cuenta de que a veces actualizo los conteos, por ejemplo, los conteos que estamos compartiendo en el canal exclusivo y en el servidor en Discord. Algunos se actualizan antes de que el precio llegue al nivel de invalidez. Precisamente es por la estructura, ¿sí? Por la estructura de que se está desarrollando. Si proyectamos un impulso y no se está desarrollando y se está haciendo una correctiva, pues bueno, se hace el cambio, ¿sí? Precisamente por la estructura antes de tener como principio, ¿sí? Decir, pero es que mira, la regla de alternancia me dice que tiene que serlo y tiene que serlo y tiene que serlo. Sí, entonces eso lo pasamos como a segundo término. Bueno, podría ser una guía y sí lo podríamos considerar así. Sin embargo, no existe una regla que me diga que la onda 4 debe ser proporción a la correctiva 2. Sí, la correctiva 4 puede ser muy, muy lateral, sí, y tardarse semanas. A ver, aquí tenemos un patrón armónico BAT, el precio reacciona justo en el 88.6. Bueno, eso no quiere decir que ahí ya terminó la correctiva 2 y que ya estamos en el inicio del impulso bajista. Sí, porque hemos observado por el comportamiento del precio y de la correctiva compleja que se está desarrollando, les comento que según correctiva compleja,
porque el oscilador pues tampoco me da indicios de un impulso alcista. Entonces, vimos que anteriormente las proyecciones que nosotros hacíamos, bajista, rompía, buscábamos una ruptura y el precio se reincorporaba entraba dentro del canal o a la correctiva compleja que estaba en desarrollo. Entonces, aquí nosotros identificamos una directriz para las correctivas 2 y 4. Cuando existe una ruptura, ¿sí?, y se mantenga por debajo y desarrolle el precio en 5 ondas, las probabilidades van a ser mucho mayores de estar en el impulso 3 bajista, ¿sí? El patrón armónico pudiera ser una primera entrada, ¿sí? Una primera entrada. Bueno, ya ahí depende mucho la gestión de cada quien, si van a entrar con fuertemente o ligeramente, ¿sí?, para captar desde los inicios. ¿Por qué? Porque el precio ni siquiera ha roto esa directriz de las correctivas 2 y 4, lo que me dice que probablemente la quita siguiera vigente, ¿sí? Y lo peor es que estamos en una triple correctiva, o sea, es una correctiva compleja. Cuando estamos en una correctiva compleja siempre vamos a estar sujetos a todo tipo de actualizaciones. Nosotros proyectábamos un flat, quizá en algún momento lo proyectamos y resulta que no fue un flat, el precio crea nuevos altos, como lo hizo aquí proyectamos el ABC, hasta que llegó a esta zona potencial de reversión, que es el 88.6. A mí me gusta bastante cómo está, es muy preciso cuando el precio llegó ahí. Si mi visión ya es esa, o sea, de un primer impulso bajista, sea una primera onda 1, identifico el nivel de invalidez, es decir, que si esta es onda 1, perdón, la onda 2 no va a corregir más allá del inicio de la onda 1, ¿sí? De entrada ese es mi primer nivel de invalidez. Sí, si se da cuenta vamos a reducir ese stop loss o ese riesgo. Sí. Y pues como les comentaba, nosotros conocemos la estructura interna, entonces sabemos que esa correctiva va a ser en 3 ondas, ¿sí? Que la haga en 3 ondas, y porque podría ser en 5 ondas y ya te abriría la probabilidad de que supere y tomemos la decisión de salir antes de que el precio llegue al stop loss. Digo, bueno, sabiendo por estructura. La proyección es la siguiente, es una correctiva 2, lo que mantenemos el nivel de invalidez. Si el precio pues rompe, quiere decir que no estamos en el desarrollo del impulso 1, ¿sí? Sería una 3 de continuidad en un rango de tiempo, perdón, en un rango superior o en marco de tiempo superior. Entonces, tocaría actualizar toda nuestra proyección, ¿sí? Y si el precio, bueno, si la correctiva sigue subiendo, pues vamos a tener un nivel de invalidez que pudiéramos utilizar como stop loss, ¿sí? Un riesgo cada vez más pequeño. El precio está justo ahí en la zona potencial de reversión, justo en el 88.6. Está sobrepasando, les decía, no quiere decir que ya sobrepasó, está al 90 y quiere decir que ya esté invalidado nuestra proyección con patrón armónico. Estoy como con 3 pips en contra y eso no me gusta nada. No, simplemente quiero ver si está bien, o sea, que va a caer, si estamos en una ZPR. Sí, el precio está en una zona potencial de reversión. Está en un patrón Garley al 78.6. Incluso, mira, está un patrón AB igual a CD. El precio está dentro de un canal ascendente. Aquí, mira, donde está el 100%, yo creo que le falta todavía un poquito más de que el precio suba. Digo, bueno, sin problema. Y que llegue bien al techo del canal y esperar el desarrollo de un primer impulso bajista en 5 ondas, ¿sí? Otro punto a favor, bueno, ya recorrido, si eres más de los que, como yo, que nos gusta esperar, podemos una ruptura, vaya, siempre y cuando sea una estructura en 5 ondas. Pero pues ya veo que... Sí. Ya veo que entraste también justo en el 78.6. Exacto. Sí, entonces te decía, está el 100% del patrón AB igual a CD.
¿Sí lo ubicas? El AB igual CD, mira, es este. Sí, justo lo estaba mirando así. Ah, perfecto. Sí, o sea que no te asustes si se van otros 10 pips más. Le meto la casa entonces y sube 10 pips más. No, tampoco. Mira, incluso en el oscilador, bueno, ahorita, justo ahorita, mira. Hay una divergencia, potencial divergencia de información, sí, porque si el precio se acelera y rompe ese bloque, justamente nada más de estos últimos bloques, pero lo que nos ayuda a validar como correctiva, pues es desde el primer alto que inicia con la onda W, ¿sí? De la correctiva W, ya los bloques empiezan a ser los altos más bajos que el anterior. Ok, perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Alex. Excelente. ¿Algún otro par que en el oro en qué posición están? ¿Quién me lo pidió? Si está en compra, está en venta o está esperando que desarrolle el impulso alcista, bajista. Yo también te lo pedí, Alex, pero todavía no estoy dentro. Estoy esperando que tal vez sube un poquito más para recién caer algo. Ok, esperas que suba un poco más. ¿Mantienes vigente la correctiva así bajista o cómo lo ves? Cuéntame. Yo veo que esto me va a ir a hacer a una corrección, o sea, que tiene que bajar, Ajá, porque ha estado sube que sube y bueno, tiene que bajar a tomar liquidez, ¿no? ok. ¿En qué temporalidad generalmente lo analizas tú o lo ves? En 4 horas, Ah, tal ok, como lo estás perfecto. viendo tú. Ok, excelente. Bueno, no sé si vieron el video que compartí hace algunos días, donde hacíamos referencia justamente a que la onda 4, pues así esa es la proyección que está vigente, ¿sí? Está vigente y teníamos un nivel de invalidez para la correctiva doble, justamente, ¿sí? Por estructura, también abre la probabilidad de que sea una correctiva plana o un flat, ¿sí? Es decir, que el precio haga este tipo de movimientos. ¿Sí? Llegue al alto, justo ahí un canal. Entonces, el siguiente movimiento, lo que va a definir entre un flat y una doble correctiva, pues va a ser el movimiento. Si es en 3 ondas o si lo hace en 5 ondas. ¿Sí? La semana pasada tenía el nivel de invalidez justo al 127 si se tratase únicamente de la doble correctiva como un nivel máximo, ¿sí? Como un nivel máximo. Pero ahora el 161 sería el siguiente nivel, en dado caso, abriendo la probabilidad de una, de una correctiva tipo flat, es decir, de un ABC. Les platicaba acerca de los niveles Fibonacci, hasta dónde pudiera estar el alcance de cada onda, por ejemplo, de la onda B y de la onda C. Entonces, eso también lo pueden revisar allí. Y haciendo el supuesto de que la correctiva 4 ya terminó, es decir, este ABC, sea de la onda Y, y aquí ya termine la correctiva 4, o bueno, no terminaría, bueno, sí, haciendo el supuesto que termine allí y esta sea un impulso 1, ¿sí? Alcista, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5. La estructura interna para ese impulso sería una onda 1, 2, 3, 4 lateral y 5, ¿sí? Por eso les colocaba este trazo, ¿sí? Ahí en la parte de abajo, para que pudieran identificar la estructura interna de los impulsos, que sean en 5 ondas y que cumplan con las reglas principales. Sí, cuando digo que cumplan con las reglas principales es que 4 no entre en territorio de la onda 1. Sí, si lo hace, pues automáticamente ya estaría invalidado a pesar de que el precio haga ese tipo de movimientos. Y uno se vaya con la finta de que siga siendo un impulso alcista y espera ver altos más altos, ¿no? Cuando sea solo una corrección de un impulso bajista. ¿Sí?
Es decir, que esa 4 no entre en territorio de la onda 1, pues que efectivamente los impulsos sean en 5 ondas, ¿sí? Entonces tenemos esas dos probabilidades, de que si es un impulso alcista, tiene que validar las reglas principales para dicho impulso, ¿sí? Y si es una correctiva, bueno, ya tenemos identificado un nivel de invalidez y que las correctivas efectivamente tengan que ser en 3 ondas, ¿sí? Eso es lo importante. Nosotros, quizá el precio no llega hasta el nivel de invalidez, pero el impulso en 5 ondas es más evidente. A ver, no sé si así lo comprimo más para que veas más las ondas o así está bien, tú dime. Sí. Tú estás como que todavía falta un alto, un 5. Sí. Sí, ¿Cuál es la proyección que tienes? ¿Ya como impulso bajista o cómo? Estoy en lo mismo, pienso que todavía falta bajar. Lo Es que tengo mira, como en un principio tenía la proyección de que ese movimiento alcista era en 3 ondas, era un ABC y daba inicio a un impulso bajista. Sin embargo, por estructura, aún el precio no llegaba a niveles de invalidez, sino por estructura, el precio empieza a hacer ese tipo de movimiento. El tipo de movimientos es correctivo, ¿sí? Lo estuvo haciendo en 3 ondas, ¿sí? Por eso es que se toma la opción de ver una correctiva doble, ¿sí? Compleja, trazamos el canal, ¿sí? Y por eso es que se espera que una opción, que la 4 siga vigente de esa doble y sea por esta zona, ¿sí? Sí, exacto. Eso Sí. es lo que yo espero. Ajá. Perfecto. No pudiera seguir. Y como les decía, aquí se actualizó antes de un nivel de invalidez por estructura. Lo mismo está pasando en el movimiento alcista, ¿sí? Si nosotros llegamos a ver por estructura que es más evidente un impulso alcista, bueno, yo creo que ya estaríamos dando por terminada esa 4 y empezaríamos a hacer la proyección del impulso alcista para la onda 5. Incluso con Fibonacci agarramos la herramienta de extensión, onda 1 a la 4, pudiéramos proyectar que 5 estaría terminando hasta estos precios, arriba de $1,600, ¿sí? Un ejemplo. Lo de la alternancia de la 2 y la 4 es una regla que siempre se tiene que dar o es como más como un lema, digamos. Mira, si no se da no quiere decir que sea inválido, ¿sí? O que no sirva. Ajá. ¿Sí? Entonces, nos sirve a nosotros de guía. Sin embargo, con Fibonacci se dice que a partir del nivel 50% ya se considera como una correctiva profunda. ¿Sí? Sin embargo, pues incluso las dos correctivas pueden llegar a ser al 50%, ¿sí? Y sin problemas. Sí, bueno, ahí sí puedes identificar las correctivas. Esa 4 tocó. Haciendo el supuesto de que ahí termina 4, está justo en el 38. La correctiva 2 estaría bueno, no llega al 50%, pues está en el 38 y 50. ¿Sí? La 2. Haciendo el supuesto de que ahí termina 4. ¿Sí? Ahora, generalmente las correctivas 4 son laterales y suelen ser complejas, ¿sí? Entonces, ese movimiento alcista que nosotros estamos viendo, te digo, puede ser que la 4 siga vigente y haga ese tipo de movimiento, ¿sí? Una W, X, Y, o sea, parte de la doble, ¿sí? Y continúe para un bajo más. Incluso pudiéramos nosotros trazar un canal, ¿sí? Modificar ese canal que tenemos y Sí, de hecho yo lo tengo ahí modificado. Sí. Por eso les digo, es importante la estructura, conocer la estructura interna y nos permite a nosotros anticiparnos antes de que llegue a un nivel de invalidez, antes de que llegue a cierto precio que nos tenga nosotros para modificar o actualizar el conteo. El precio también está en una zona potencial de reversión. O sea, está entrando, aún no llega al 88.6
de un patrón BAT sugerido, pero está justo ahí, está dentro de. Entonces, para buscar entradas hay dos opciones. Podemos poner una entrada al 88.6, dependiendo de la gestión y el otaje y la administración de cada quien, etcétera. Cargarlo o esperar que el precio haga todo el movimiento, si una distribución, por ejemplo, y esperar el desarrollo, la estructura, que nos dé indicios de que ya está en el impulso bajista. ¿Sí? Como quiera, igual identificamos una directriz alcista, igual estaríamos buscando alguna ruptura, ¿sí? Pero sí está bastante bien para iniciar bien el año con buenas proyecciones, con buenos seguimientos. Pues es importante mencionar para todos que el seguimiento pues no quiere decir que todo el tiempo estemos en operación, ¿sí? Sino mantener en constante actualización nuestros pares favoritos. Y pues para todos, yo sé que a veces algunos les da no sé si sientan algo de pena en preguntar, pero o participar, pero pueden hacerlo al privado, me escriben al WhatsApp o Telegram, y igual con gusto nos podemos agendar para algún Zoom. Yo sé que con varios, con la mayoría así lo hemos estado haciendo. Okay. Esas 5 ondas, si tú pones si es parte de una onda C, pues es válido, la C tiene que ser en 5 ondas, ¿sí? Pero bueno, todo depende también de nuestra proyección, de la que nosotros tengamos. Ahora, tú tienes proyectado una diagonal, cumple con todas las reglas y con todos los principios, está bien, ¿sí? No quiere decir que porque yo tenga una proyección diferente, quiere decir que tú estés mal. Para nada. Incluso este es uno de los pares que más actualizaciones ha tenido con respecto a la proyección bajista. Sí, yo creo que desde esta fecha yo creo que estamos proyectando el impulso bajista, y lo que hace pues es crear altos nuevos, ¿sí? Aquí. Entonces, por eso no hay ningún problema. Entonces, lo importante es la proyección. Mantengo vigente esa doble correctiva, es decir, para la onda X, correctiva alcista. Y esto, ¿por qué? Mira, en el oscilador, incluso me voy a ir hasta un marco de tiempo superior. Ese movimiento alcista es una correctiva, ¿sí? Sí, o sea, ves, el primer bloque es el más alto, es donde tengo la onda W. Sí, y de ahí los saltos en los bloques, pues cada vez es menor, va decreciendo, es una pérdida de fuerza, de momentum, es una divergencia. Divergencia no significa reversa inmediata, sino simplemente es un aviso que viene una corrección o viene un cambio de tendencia, dependiendo de nuestra proyección que nosotros tengamos. Ejemplo. Ajá. Entonces, esa es la proyección que tengo con desde el marco diario, te digo, valido esa correctiva, ¿sí? Alcista. Entonces, por eso es que mantengo, a pesar de las actualizaciones, he mantenido la proyección al impulso bajista, ¿sí? Por eso es importante la estructura. Validamos las 5 ondas, bueno, y ahí es un primer impulso bajista. Sin embargo, la correctiva debe ser en 3 ondas, y generalmente lo que ha pasado es que la correctiva no lo hace en 3 ondas, sino ya lo termina haciendo en 5 ondas, ¿sí? Desde que nosotros iniciamos con las proyecciones bajistas, ¿sí? La correctiva siempre termina siendo en 5 ondas, y deja de ser correctiva y me crea un alto más, lo que nos obliga a actualizar el conteo, nuestra proyección. Ahora, el siguiente movimiento que nos va a ayudar es a validar, ¿sí? Es que el movimiento alcista sea en 3 ondas, ¿sí? Como estructura o como una de las reglas, dice que la onda 2 no debe de sobrepasar el inicio de la onda 1, entonces sería un primer nivel de invalidez para el impulso bajista que tengo proyectado, ¿sí? Es importante que este tipo de seguimientos no quiere decir que todo el tiempo me esté metiendo en ventas, cuando ya por experiencia en lo que ha pasado, lo que nos ha
hecho con respecto a las proyecciones anteriores, pues sugiere esperar, ¿sí? Esperar esa formación de un ciclo de 8 ondas, que es de 5 ondas de un impulso más 3 de las correctivas. Ya cuando tenemos la formación de un ciclo, perdón, ya las probabilidades pues son mucho mayores de estar en la dirección que estamos proyectando, ¿sí? Incluso eso también pueda servirte como filtro para la proyección que tienes. ¿Sí? Si esperas un alto más o esperas que baje más, pues bueno, dependiendo. Porque si el precio baja en 3 ondas, perdón, en 5 ondas, pero en un movimiento mayor, por así decirlo, o de grado mayor, solamente está haciendo 3 ondas. ¿Sí? Eso tú lo podrías considerar. Si el precio, supongamos, está haciendo eso, yo puedo validar un impulso, ¿sí? Bajista. Puedo decir, no, es que ya está desarrollando la onda 3. Pero tú me puedes decir, no, pero es que eso puede ser una doble correctiva, está justo en esta zona, ¿sí? Y justamente aquí termina de un ABC y se da vuelta, ¿no? Y el precio empieza a subir y ves que esa 4 ya entra en territorio de la onda 1, ¿sí? Ya me invalida, ¿sí? Y sigue subiendo, y si sigue subiendo lo hace en 5 ondas, pues bueno, ya cambia. Entonces, nosotros no estamos casados con un solo movimiento, simplemente con esos, conociendo las reglas y los principios, nos permite a nosotros validar o invalidar cierto impulso, cierta correctiva, o anticiparnos a otros tipos de movimientos, ¿sí? Cuando nosotros analizamos, hacemos la sugerencia de tener 2 conteos, uno alterno, es decir, uno